¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase en el área de personal social. Bueno, hoy tenemos que hablar acerca de un tema cual involucra mucho cómo es que estaba organizado nuestro Perú antiguo. Sí, definitivamente, en el imperio de los incas. Estos hombres tan fascinantes, tan eh, trabajadores y a la vez tan responsables dentro de su formación social. Que nosotros definitivamente deberíamos tener en cuenta mucho, pero mucho, cómo era su organización y tomar lo más valioso que ellos tenían, que era su desarrollo económico y su evolución en base a las normas. Hoy día vamos a hablar acerca entonces de lo que es las clases sociales en el Imperio Inca, cómo estaban organizados, quiénes lo conformaban, y aprender las características de cada uno de ellos. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy, prepárense, vamos a hablar un poquito acerca de ese tema. Luego vamos a analizar también dentro de lo que es la práctica y responder algunas preguntas también de investigación, como debe ser. Y sin más preámbulos, vamos a empezar entonces, chicos. Hoy, entonces, vamos a hablar acerca de las clases sociales en el Imperio de los Incas. Grandes ciudades, monumentos, y también destacada arquitectura, así como también técnicas agrícolas se desarrollaron dentro de lo que es el Imperio Inca. Sin embargo, vamos a empezar con este amplio tema, y muy interesante a la vez, hablando acerca de las clases sociales. ¿Cuáles habrán sido esas clases sociales, chicos? ¿Alguien nos recuerda? ¿Alguien conoce cuántas clases sociales existieron en el Imperio de los Incas? Bueno, hoy día vamos a recordar un poco y a conocer un poquito más acerca de las características de cada una de ellas. Observen con atención. Esta es la pirámide de su organización social en el Imperio Incaico. Por lo que podemos observar, estaba dividido en 4 niveles, ¿sí? Teniendo como primer nivel, el más alto, al Inca, seguido de la realeza, luego viene la nobleza y finalmente el pueblo. El Inca, recordemos, la máxima autoridad, el hombre más poderoso del Imperio Incaico, era quien regía toda autoridad y sus decisiones estaban basadas siempre en darle un beneficio al imperio, conquistador de tierras, pero a la vez servicial en el aspecto que daba o brindaba a cada escalón dentro de su organización social un beneficio o una actividad fundamental que lo caracterizara. Observando un poco la pirámide, nos damos cuenta entonces que en el Imperio Inca su organización social era clasista. Era clasista. Es decir, estaba definido por clases sociales. Lo cual se puede entender de que no había igualdad. No había igualdad en la sociedad inca. Si eso fue bueno o malo, bueno, definitivamente que cuando hay una división social, nunca es bueno, ¿no? Todos debemos tener los mismos beneficios, las mismas responsabilidades y a la vez también los mismos recursos a tener en cuenta, ¿no? O a manejar. Pero en el imperio Inca no se dio eso. Bueno, vamos a entonces hablar un poquito acá acerca de cada uno de ellos. Tenemos como cabeza principal dentro de esta pirámide al Inca. Luego, seguido del Lauqui, que era el hijo del Inca. También tenía dentro de lo que es la realeza los panacas reales, que eran las primeras generaciones de cada panaca. Cada panaca, que luego lo vamos a ver, era un grupo en donde ahí estaban los descendientes directos del Inca.
Luego en la nobleza encontramos la nobleza de sangre, que eran restantes miembros de las panacas, es decir, como familiares un poco más lejanos, ¿no? No tan directos del Inca. Y dentro de la nobleza encontramos también la nobleza de privilegio. Dentro de la nobleza de privilegio, chicos, acá mucha atención, vamos a encontrar lo que eran ciertas personas con ciertos beneficios. No eran familiares directos, pero sí eran personas con cierto rango de autoridad. Ahí encontramos a sacerdotes, ¿sí? O altos jefes de los pueblos que regían o gobernaban, y eran personas que destacaban por su servicio directo al Inca. Muy bien. En el pueblo encontramos los Atunruna, los Mitimaes y los Yanaconas. Vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Como habíamos dicho al inicio, el imperio inca era una sociedad clasista. Empezamos con la nobleza. Era la clase social denominada o denominadora o dominadora en sí del Tahuantinsuyo. Tenía todos los privilegios, pero la nobleza fue dividida en nobleza imperial, constituida por el Inca, la Colla, hijos legítimos, hermanos y descendientes por una sola línea imperial y solar. Constituían la Panaca, que era la familia de cada Inca, formada un ayu real. El único hijo del Inca que no formaba parte de la Panaca era su heredero, que era el próximo monarca, pues, ¿no? A seguir. También encontramos la nobleza cusqueña, constituida por toda la parentela familiar, imperial, reinante, cuyo distintivo consistía en deformarse las orejas por medio de pendientes, aretes, a quienes los españoles los llamaron orejones. Por estas características se podía caracterizar un inca o un miembro de la nobleza cusqueña, ¿sí? Por esos aretes enormes que llevaban colgando. También encontramos la nobleza por asociación, que comprendía a los habitantes dentro de un sector geográfico bien definido, el Valle del Cusco, el Valle del Urubamba y el Valle de la Purímac. Estas gentes que vivían ahí, de hecho, eran considerados nobles también. La nobleza local, integrado por los curacas y sus familiares, es decir, los jefes locales y tribales de los pueblos conquistados, esas personas que cuidaban y regían en cierta manera, darle un servicio directo al Inca, informantes, ¿no? Si lo ponemos a este modo actual, serían así como los alcaldes. Una vez que estos reconocían a los incas y se integraban al imperio, eran considerados nobles, aunque de menor jerarquía, claro, ¿no? También encontramos a la nobleza de privilegio, integrada por aquellos que, por notables servicios en la guerra o en la paz, el Inca premiaba incorporándolos a la nobleza. Ahí destacaban pues sus mejores soldados, sus mejores guerreros, ¿no? Que eran los encargados de conquistar más tierras de repente, ¿no? De manera aguerrida o también de manera pacífica, que eran las dos formas que utilizaban para poder extender su imperio, ¿no? Luego, después de esta mención de la nobleza, vamos a pasar a lo que es el pueblo. En la base de todo el sistema social del sistema incario, del imperio, se encontraba el pueblo, constituido básicamente por los Atunruna y los Yanaconas. El Atunruna, de las voces quechuas Atun, que significa grande, y Runa, que significa hombre, entonces su denominación era hombre grande. Los Atunrunas eran los hombres de los sectores populares, tantos quechuas, aymaras, etc. En su mayoría eran campesinos, es decir, se dedicaban a la actividad agrícola. Vivían en las zonas rurales, en pequeños poblados, y eran cuidadosamente controlados por la administración, es decir, lo que podían producir con respecto a los productos agrícolas, ¿no? La papa, la quinoa, el maíz, etcétera, etcétera. Y los yanaconas, que siendo también o formando parte de lo que es el pueblo, nos da
orientación acerca de que su origen no está muy bien definido, ni su condición en la sociedad inca. Sin embargo, se puede afirmar que eran hombres asignados al servicio especial. Eran considerados súbditos directos del Inca, ya que no pertenecían a un ayu y estaban anexados en toda obligación correspondiente a su marca. Es decir, eran personas que estaban destinadas a la construcción a veces de puentes, de caminos, pero no tenían una zona determinada donde vivir. ¿Sí? Por eso es que no hay mucha información acerca de los yanaconas. Sin embargo, eran también parte del pueblo y cumplían funciones destinadas a lo que es la construcción. Finalmente, tenemos que la organización social en el Imperio Incaico estaba formada por el Inca, que es la nobleza, y el pueblo. En el Inca hemos visto que estaba directo ligado a los panacas o a los descendientes directos de sangre por parte de los incas, que eran los gobernantes más importantes, y después venía lo que es la nobleza, en donde encontramos la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio como los más destacados. Y el pueblo, en donde encontramos a los atunrunas, los yanaconas y los mitimanes. Dentro del pueblo hemos hablado acerca de los atunrunas, que conformaban la masa popular, es decir, era la mayor cantidad de pobladores dentro del Imperio Incaico. Hemos hablado de los mitimaes, que personas que eran trasladadas de un pueblo con fines de colonización, es decir, enviaban grupos a otras zonas que iban conquistando para poder poblarlas y así expandir el imperio del Tahuantinsuyo. Y los yanaconas, que eran los primeros, que eran los prisioneros de guerra a quienes se les perdonaba la vida y trabajaban en la tierra del Inca. Por eso es que no tenían una condición definida, porque pertenecían a otras culturas, eran prisioneros, se les perdonaba la vida, pero aún así cumplían funciones de servicio para el Inca, ¿no? No, digamos que dentro de estos tres elementos del pueblo, era el que menos consideración recibían por parte del gobernante supremo, que era el Inca. Muy bien. Entonces, chicos, hemos hablado acerca de cómo estaba constituida lo que es la organización social. El Tahuantinsuyo era netamente clasista. El Inca era la autoridad suprema. Sin embargo, los familiares directos, constituidos en panacas, que eran grupos de familias, estaban conformados por parientes directos del Inca, ¿no? Teniendo pues a Lauqui como el príncipe heredero y futuro sucesor. Pero también hubieron personas que tenían privilegios. Sin embargo, no eran familiares directos. Hemos hablado de los sacerdotes, de aquellos guerreros que destacaban, que eran relevantes dentro de las guerras y que también tenían ciertos privilegios, ¿verdad? Bueno, también queda en la ficha de trabajo un tema muy importante que considero debemos investigar y aprender acerca de lo que eran las leyes sociales y morales dentro del imperio Inca, que consolidaron a que su funcionamiento y crecimiento sea de manera efectiva, y esas normas eran rígidas y tenían que ser respetadas. Hablo de la Masúa, Maqueya y Amayuya, en las cuales ustedes tendrán que buscar sus significados y qué tan relevantes eran dentro del desarrollo social del Imperio Incaico. Muy bien. Bueno, hay mucho más que hablar, definitivamente, y lo tomaremos en cuenta en los demás temas. Así que nos vemos. Hasta pronto, chicos. Espero que les haya gustado el tema y hasta la próxima clase.